Hoy hablaremos acerca de las normas internacionales de auditoría 700, 705, 706, 710 y 720, a cargo de los estudiantes Vanessa Garavito, Leslie Castro, Silvana Puello y Juan David Herrera, del curso Revisoría Fiscal de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Norma Internacional de Auditoría 700. Formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. Esta guía define las responsabilidades que tiene el auditor al formar una opinión sobre los estados financieros y también comprende los parámetros y contenidos que deben tener los informes de auditoría emitidos basándose en la auditoría de los estados financieros. El auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídos en la evidencia que se obtuvo de la auditoría como base para formular una opinión sobre los estados financieros. Al realizar este análisis y evaluación, hay que considerar si los estados financieros han sido organizados y preparados con base en una marca de referencia de información financiera aplicable para los informes financieros y también se debe considerar si los estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Objetivos. El auditor debe establecer una opinión sobre los estados financieros con base en una evaluación de las conclusiones generadas a partir de la evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría. Una vez establecida la opinión, el auditor deberá expresarla con claridad por medio de un dictamen escrito que manifiesta la base y el sustento para dicha opinión. Requisitos. Formación de una opinión sobre los estados financieros. El auditor deberá formarse una opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, para lo cual el auditor debe concluir si se ha obtenido una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. Para formar su opinión, el auditor debe determinar si ha obtenido suficiente y apropiada evidencia, si las representaciones erróneas no corregidas no son de importancia relativa, si los estados financieros están preparados acorde a las políticas contables pertinentes y deben verificar si estas son consistentes con el marco de referencia financiera aplicable y asimismo si son apropiadas. Es importante también que el auditor determine si la información presentada en los estados financieros proporciona las revelaciones adecuadas, confiables, comparables y entendibles que les permitan a los usuarios comprenderlas. Formación de una opinión. El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. En dado caso que el auditor concluya que la evidencia obtenida no es suficiente y puede existir riesgos de representación errónea, no se logra una presentación razonable. Se deberá discutir con la administración y, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable, resolver el asunto y determinar si es necesario modificar la opinión en el dictamen del auditor. Dictamen del auditor. El auditor deberá presentar su dictamen por escrito de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Este dictamen debe contener los siguientes requisitos. Título. El título deberá presentar claramente que es un dictamen de un auditor independiente, cumpliendo así con los requisitos relacionados a la independencia. Destinatario. El dictamen debe ser dirigido según las circunstancias del trabajo de la auditoría. La mayoría de los casos, el dictamen va dirigido para los usuarios de los estados financieros, que a menudo son los accionistas y encargados del gobierno corporativo. Párrafo introductorio. El párrafo introductorio en el dictamen del auditor debe iniciar incluyendo a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados, el periodo que abarca los estados financieros, expresando así que se ha desarrollado la auditoría a los estados financieros, presentando el título de los estados financieros que componen el juego completo. Responsabilidad del auditor. El dictamen del auditor debe declarar que es responsabilidad del auditor expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría
exponiendo que la auditoría se desarrolló de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, las cuales requieren que el auditor desarrolle la auditoría de acuerdo a los principios éticos y razonables, planteando la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Además, el dictamen debe describir que el desarrollo de la auditoría incluye el diseño e implementación de procedimientos para obtener la suficiente y apropiada evidencia. Opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión sin salvedades sobre los estados financieros preparados de acuerdo con un marco de referencia de presentación razonable, la opinión del auditor debe incluir alguna de las siguientes frases, a menos que la legislación y normatividad establezcan algo distinto. Los estados financieros están presentados razonablemente en todos sus aspectos importantes de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Los estados financieros presentan un punto de vista verdadero y razonable de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Si la opinión que expresa el auditor sobre los estados financieros de acuerdo con el marco de referencia de cumplimiento, la frase deberá ser: los estados financieros están preparados en todos los aspectos de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Norma Internacional de Auditoría 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esta norma es específica y nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando se forma una opinión como lo establece la NIA 700. En esta norma nos hablan de 3 tipos de opiniones modificadas que son opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y opinión de negación o abstención. El objetivo de esta NIA es que el auditor pueda expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que la base de la evidencia de auditoría obtenida y los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, y cuando el auditor no tenga los argumentos necesarios para concluir que los estados financieros de dicha entidad en su conjunto estén libres de incorrección material. Esto se requiere cuando la opinión se modificará en los estados financieros que no están libres de incorrección material o no se tiene una seguridad razonable, como por ejemplo cuando los registros contables de la entidad han sido destruidos o los registros contables de un componente significativo han sido incautados por tiempo indefinido por las autoridades públicas. Esta norma está determinada por el tipo de opinión modificada con salvedad. Este se da cuando se realiza una opinión siempre y cuando el auditor, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada no tengan un impacto en los estados financieros, o una opinión desfavorable o adversa cuando dicho auditor podrá denegar la opinión siempre y cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que se va a basar su opinión. Como consecuencia de esto, se presenta la imposibilidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. La estructura de esta norma principalmente está fundamentada por el párrafo de opinión modificada, luego por el párrafo de opinión, la descripción de la responsabilidad del auditor cuando exprese una opinión con salvedad o una opinión desfavorable y por último una descripción de la responsabilidad del auditor cuando deniegue la opinión o se abstenga de opinar. La NIA 706 habla sobre las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría, cuando el auditor lo considere para llamar la atención a los usuarios sobre cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros. El auditor debe presentar una opinión o un juicio cuando sea necesario de forma clara ante el informe de auditoría, para así tengan resultados fundamentales en los usuarios y estos puedan comprender los estados financieros.
financieros. Es muy importante que la información presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros tenga un juicio del auditor, y este es de suma importancia para que puedan comprender los estados financieros. Cuando el juicio del auditor es relevante para los usuarios, estos así van a poder comprender y van a ver la responsabilidad del auditor en el informe de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 710. Información comparativa. Cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta NIA presenta las responsabilidades del auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia aplicable, y el auditor puede distinguir dos formas de esta responsabilidad de informar: las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Esta diferencia se hace evidente en los dictámenes de auditoría. Para las cifras correspondientes, la opinión de los estados financieros se refiere al periodo actual, mientras que para los estados financieros comparativos, la opinión debe referirse a cada periodo por el cual se presentan los estados financieros. Objetivo. El auditor debe tener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros está presentada de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y cumple con los requisitos pertinentes. Por eso, el auditor debe presentar su dictamen de acuerdo a las responsabilidades de dictaminar del auditor. Requisitos. Procedimientos de auditoría. El auditor debe determinar si los estados financieros incluyen información comparativa de ejercicios anteriores y si esta información está organizada adecuadamente. Para esto, el auditor debe evaluar si los montos y revelaciones presentadas concuerdan con lo establecido en ejercicios anteriores y si está acorde a las políticas contables aplicables. En caso de que se haya realizado algún cambio en las políticas, el auditor debe determinar si se llevaron a cabo los cambios pertinentes. De la misma manera, el auditor deberá llevar a cabo los procedimientos de auditoría necesarios para obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre si existen representaciones erróneas en la información comparativa. El auditor deberá incluir en su opinión si el dictamen del auditor del ejercicio anterior incluye una opinión con salvedades, una opinión negativa o una abstención de opinión, o si el asunto especificado no fue resuelto. Asimismo, cuando los estados financieros presentaron representaciones erróneas de importancia relativa y la opinión o fue previamente modificada y las cifras no fueron debidamente corregidas. Si los estados financieros del ejercicio anterior fueron auditados por otro auditor, el auditor puede referirse al dictamen del auditor, pero debe presentarlo en un párrafo de otro asunto en el dictamen que los estados financieros fueron auditados por otro auditor, su tipo de opinión y si realizó alguna modificación, las razones para hacerlo y fecha del dictamen. Y en el caso que los estados financieros anterior no fueron auditados, también el auditor debe declararlo en el dictamen en un párrafo de otro asunto. Norma Internacional de Auditoría 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El auditor tiene la responsabilidad de dar una respuesta adecuada cuando los documentos incluidos en los estados financieros incluyen otra información que pueda afectar la credibilidad de los mismos y del informe, teniendo en cuenta que otra información hace referencia a la información financiera o no financiera incluida, distinta a los estados financieros y al informe. En el caso de alguna incongruencia o contradicciones que puedan existir en los estados financieros y otra información, o incorrección referente a la descripción de los hechos de información no relacionados con los estados financieros que estén correctamente expresados o presentados, esta NIA requiere que el auditor anterior no fueron auditados, también el auditor debe declararlo en el dictamen en un párrafo de otro asunto. Norma Internacional de Auditoría 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. El auditor tiene la responsabilidad de dar una respuesta adecuada cuando los documentos incluidos en los estados financieros incluyen otra información que pueda afectar la credibilidad de los mismos y del informe, teniendo en cuenta que otra información hace referencia a la información financiera o no financiera incluida, distinta a los estados financieros y al informe. En el caso de alguna incongruencia o contradicciones que
que puedan existir en los estados financieros y otra información, o incorrección referente a la descripción de los hechos de información no relacionados con los estados financieros que estén correctamente expresados o presentados, esta NIA requiere que el auditor examine la otra información para identificar las incongruencias. Si las hubiera, el auditor dispondrá de lo necesario de la dirección de las entidades o los responsables. En caso de existir una incongruencia que represente una importancia material, el auditor debe determinar si es o no necesario modificar los estados financieros auditados o la otra información. Si las modificaciones son necesarias y la dirección se rehúsa a realizarlas, el auditor debe comunicarlo a los responsables. Lo expresará en la opinión del informe según la NIA 705. Incluirá un párrafo sobre otras cuestiones descubriendo incongruencias materiales. Retendrá el informe de auditoría o renunciará al cargo si las disposiciones legales o el reglamento lo permiten. Cuando la información obtenida posterior a la fecha del informe, si se necesita modificación, el auditor seguirá la NIA 560, o si la entidad accede a realizar las modificaciones, el auditor deberá correr con los procedimientos necesarios. Si en su examen, la otra información, el auditor identifica una incongruencia material, determinará si es necesario modificar los estados financieros auditados o la otra información. Incongruencias materiales identificadas en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría. Si es necesario la modificación de los estados financieros auditados y la dirección se rehúsa a hacerlos, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. Si es necesaria la modificación de la otra información y la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor comunicará dicha cuestión a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen en la dirección de la entidad. Incluirá en el informe de auditoría un párrafo sobre otras cuestiones que describa la incongruencia material de conformidad con la NIA 706. Retendrá el informe de auditoría o renunciará al cargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten.